tres actuales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la guerra en Siria. Es un conflicto bélico que se está tornando en Siria, el conflicto con Siria, conflicto Estados Unidos contra Corea, y conflicto directamente entre Irán con el bloque occidental, que en este caso sería Turquía. Son tres hechos concretos que impactarían a la economía mexicana si hay un conflicto de estos. ¿Cuáles serían? Hechos concretos, directamente la inversión extranjera, inversión directa extranjera. 1. Comercio internacional. 2. Turismo. 3. ¿Estos se afectarían? Claro que nos afectarían directamente. La economía de México depende muchísimo de estos sectores, principalmente el turismo, cuando los países, obviamente los viajeros vienen directamente a México. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto internacional a gran escala? Entonces dicen, mejor me quedo en mi casa, mejor me quedo en mi país, y seguro de ese lado. El comercio internacional, ya lo mencioné, México es el país con mayor número de tratados comerciales a nivel mundial, con 46 países diferentes. Y la inversión extranjera directa, México depende de la inversión extranjera directa. ¿Qué pasa cuando hay una guerra? Se refugia en otros lados, en economías como los países de Benelux, que tienen surgimiento en el 48, países como Suiza, como Finlandia, como todos estos países estables y neutrales. ¿Ya sería todo? Ok. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándoles cuáles son los tres sectores que más aportan al PIB. Al PIB tenemos mayoritariamente el turismo, tenemos el turismo con 8%, el sector manufacturero con un escaso 6.8% me parece, y le sigue la renta petrolera. La renta petrolera. Al haber un conflicto armado, ¿cuáles de estos tres sectores se beneficiaría más? La renta petrolera, aunque es un panorama... La renta petrolera. ¿Y cuál es nuestro segundo ingreso mayoritario de dólares? La última actualización que se dio. Ingreso mayoritario de dólares por medio de renta petrolera. Es decir, la renta petrolera favorecería más un sector que ya está más favorecido. No debería ser así. ¿Debería o es? Partimos de que es un supuesto, una guerra. Ok, bueno, ahora tocaron también por ahí el milagro mexicano. La manufactura, como también lo mencionas, es una de las principales aportaciones del PIB. ¿Por qué no un conflicto bélico favorecería nuestra industria manufacturera? Principalmente porque sabemos que México tiene relaciones comerciales con Estados Unidos, que es su principal socio económico. Entonces, toda la concentración de esa industria manufacturera la podemos ver centrificada en el norte. Entonces, al haber actualmente una política o un presidente o una presidencia tan voluble como la hay en Estados Unidos, podría cortarse esa relación comercial, y se ha visto desde el principio de esta... Pero es cierto que Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿el ataque terrorista ocurrido antier en el concierto de Ariana Grande en Manchester afecta a México? Afectó el tipo de cambio. ¿En qué porcentaje? Escasos, que fueron 3%, pero fue en el tema Forex, no fue fundamental. ¿Cómo podrían mermar las consecuencias directas en el mercado de la bolsa que causan los tweets del presidente Donald Trump? ¿Cómo podrían mermar? Pues directamente ofreciendo a lo mejor a los inversionistas extranjeros un mejor panorama de inversión. Tenemos afortunadamente al Instituto Nacional del Emprendedor, que podrían crear programas directamente establecidos desde Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente para invertir en México, para que sea no un paraíso, pero sí un país con estabilidad, con cierto tipo de a lo mejor de ventajas competitivas con el resto de los países, inclusive emular o simular a lo que se hace directamente en países, y lo vuelvo a tocar y lo vuelvo a repetir, como los países del Benelux. No sé, que ese tipo de países siempre hay que tomar en cuenta lo que hacen para intentar no replicarlo, pero adaptarlo a... Gracias. ¿Un cambio en el gobierno federal en las próximas elecciones afectaría la relación con Estados Unidos? Sí, realmente sí, porque como tal no hay un panorama político interno todo completamente claro. Entonces, al tener a un presidente del lado vecino tan, como había dicho, tan voluble, esto puede afectar las relaciones diplomáticas que se pueden hacer en el futuro.
Etapa número 7, debate libre. Durante esta etapa, ambos equipos llevarán a cabo una discusión fluida durante 5 minutos, cada uno desde su respectivo lugar. El moderador debe de tratar de mantener el equilibrio en los tiempos, por lo cual se podrá interrumpir y darle la palabra al otro equipo si así lo cree pertinente. Perfecto, vamos a tocar. Ahora sí. Ya. Perfecto, creo que hay que tocar un tema importantísimo que no se ha tocado y que solamente mencionan pues, mejores sistemas productivos, etcétera. Pero a mí algo que me hace eco, con lo que tenemos que estar bien en claro es la política exterior mexicana. ¿Qué pasó en el año de 1942-41 cuando el Imperio japonés decidió atacar directamente a la bahía de Pearl Harbor? Estados Unidos entra en la guerra, que dice México, por compartir vecindad, compromiso, obligación, lo que sea, por compartir lazos históricos, lo que sea, decide entrar, romper relaciones diplomáticas con el Imperio japonés, con los nazis y con los fascistas. Y ustedes dijeron que no se rompían relaciones internacionales, que eso es romper relaciones diplomáticas internacionales y posicionarte en un bloque, cierto bloque, que fue lo que pasó en México. Y fue cuando entramos y decidimos entrar directamente a la guerra mundial. El presidente en ese entonces declara el estado de guerra, México entra, ya sabemos pues lo que pasó, pero básicamente esto, posicionarte que es algo que México no puede hacer, porque hay que recordar que hay una doctrina Estrada que rige la política exterior mexicana. No creo que sepa, pero luego te doy tus clases, pero es básicamente directa. Pero es básicamente eso. México no puede. Que la postura... Perdón. Se están yendo mucho a la parte del comercio exterior. Y sí, Es política exterior, no es buena, comercio, es política exterior. es buena, pero ¿qué pasa ahorita en México? ¿Cuál es el principal problema de México? Te lo pregunto. ¿Cuál es el principal problema de México? Hay muchísimos problemas. Uno, nada más. Pobreza, Económico. Pobreza, económico. No es la pobreza. Dijiste Es uno. Dijiste sí, uno y te pregunté el más importante. Para mí es Sí, la pobreza. para ti, para México no. Para México es el endeudamiento del gobierno. ¿Y sabes cuánto es el porcentaje? No, 55%. 55%, pero el problema más importante no es ese. Creo que el tema más importante es como el de seguridad. Al compartir vecindad tienes que estar cuidando de tu seguridad. Al menos Estados Unidos debe estar fijándose en lo que pasa en ese lado. Para cubrir la parte de la deuda, ¿sabes en qué punto fue el más alto del petróleo, de la mezcla? $130. ¿En qué año? 2008. Después, ¿después qué pasó? Estados Unidos alcanzó sus máximos reservas, lo cual hizo que pudiera bajar el Ahí está, precio del entonces, petróleo. cuando Porque baja... Estados Unidos es el que controla como tal, al ser el principal consumidor del petróleo, los precios de Exacto, el principal consumidor del petróleo. Entonces, al haber una guerra, van a poder consumir más. Ahora, en la parte de la deuda, con el petróleo, como sabemos, es uno de nuestros Una pregunta, ingresos. ¿quién tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo? Pero ¿quién es la que más la va a necesitar? No se habla de reserva, se habla del consumo, del precio que puede alcanzar. Te lo voy a Estados decir. Unidos tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. No va a necesitar, se ha estado especulando que se está preparando para una guerra por las grandes reservas que tiene. ¿Para qué necesitaría tanto petróleo? Mira, vuelvo a decir, no se habla de la reserva, se habla del precio del petróleo. ¿Sí? México también tiene otros países que le compran. Y el precio del máximo fue de alrededor de $140 por barril. ¿Qué ayuda? México ha tenido... Keep you